Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para otro vídeo que créanme les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en un chisme que, para ser honesta, me tiene fascinada. Y es que ¿quién no ama un buen chisme sobre nuestros amados actores turcos? Exacto. Hoy vamos a hablar de la química, los rumores y la historia que gira en torno a dos nombres que seguro conocen: Can Yaman y Demet Özdemir. Y específicamente vamos a desentrañar ese misterio que tanto ha circulado: ¿por qué Can Yaman escondió su regalo? Sí, lo escucharon bien. Hay una historia detrás de esa acción, y créanme, es más interesante de lo que parece. Prepárense para descubrir todos los detalles y las razones detrás de este intrigante episodio. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita y acompáñenme en este viaje. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Ya saben que aquí siempre encontrarán contenido fresco y emocionante. Vamos a ello. ¡Ay, ay, ay! ¿Se acuerdan de la época dorada de Erkencikus? Por supuesto que sí. Esa serie turca que nos mantuvo pegados a la pantalla, suspirando por Can y Demet. ¡Qué pareja! La química entre ellos era innegable, ¿verdad? Y como suele suceder, los rumores sobre una relación fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Y es que ¿quién no hubiera querido que esos dos estuvieran juntos en la vida real? Eran perfectos el uno para el otro. Ya saben, esos ojos que brillaban cada vez que se miraban, esas risas cómplices. Era evidente que algo especial había entre ellos. Y aunque ninguno de los dos confirmó la relación, los fans, como siempre, estaban súper atentos a cada detalle, a cada gesto, a cada foto. Eran detectives. Y fue precisamente en medio de toda esa efervescencia, de esa locura por Can y Demet, que surgió la historia del regalo escondido. Imagínense la escena: las grabaciones de Erkencikus a pleno rendimiento, el ambiente cargado de emociones, la complicidad entre los actores y un regalo misterioso. Según cuentan, Can Yaman tenía una sorpresa preparada para Demet. Un regalo especial, algo que aparentemente quería entregarle en un momento adecuado, quizás un poco más privado, o quizás, en un momento sorpresa. Pero, lo que nadie se esperaba era que Can tomara la decisión de esconder ese regalo. Sí, lo escondió. Y la pregunta del millón, la que nos tiene aquí, es ¿por qué? ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión? ¿Qué estaba tramando? ¿Por qué no quería que Demet viera el regalo? Bueno, pues hay varias teorías, y como buenas chismosas, vamos a analizarlas todas, porque de eso se trata. La primera, y quizás la más obvia, es que Can quería sorprender a Demet. Quería que el momento de la entrega fuera especial, memorable. Imagínense la escena: Demet, desprevenida, recibiendo un regalo inesperado de Can. Romántico. Adorable. Digno de una novela turca. Quizás él quería crear un momento que fuera solo de ellos dos, lejos de las miradas indiscretas del set, de los compañeros de trabajo y de los fans, ya que estos últimos no les perdían pisada. Quería que fuera algo íntimo, algo personal. Este tipo de gestos son muy comunes en la cultura turca, donde el romanticismo y la atención al detalle son fundamentales en la construcción de una relación. Piensen en las películas y series turcas, donde las sorpresas y los momentos especiales son clave para el desarrollo de la trama. Can, siendo un actor turco, probablemente entendía la importancia de este tipo de gestos y quería crear un recuerdo inolvidable para Demet. La segunda teoría, un poco más picante, es que Can, en ese momento, estaba empezando a sentir algo más por Demet. Y como buen caballero turco quería ser cuidadoso, respetuoso con ella, y no apresurar las cosas. Ya saben. Quizás quería tomarse su tiempo para demostrarle sus sentimientos, para que la relación se desarrollara de forma natural. Es posible que el regalo fuera algo significativo, algo que expresara lo que sentía por ella, y quería asegurarse de que el momento fuera perfecto, que ambos estuvieran en la misma sintonía. Y es que a veces los hombres turcos saben como nadie cómo manejar los sentimientos y cómo hacer que una mujer se sienta especial. En la cultura turca, es común que los hombres sean románticos y detallistas en sus relaciones. La idea de cortejar a una mujer, de demostrarle afecto y respeto, es algo muy arraigado. Es posible que Can, sintiendo algo por Demet,
quisiera seguir esa tradición y expresar sus sentimientos de una manera que fuera significativa para ella. Quizás el regalo era una forma de iniciar un acercamiento más formal, de demostrar que la veía con otros ojos y que quería algo más que una simple amistad. La tercera teoría, y esta es un poco más especulativa, es que Khan, siendo una persona tan mediática y con tanta atención encima, quería evitar que el regalo se convirtiera en un espectáculo mediático. Ya saben, con los paparazzis, los titulares, los comentarios en redes sociales. Quizás quería proteger su relación, o lo que sea que hubiera entre ellos, de toda esa presión. Quería evitar que el regalo se convirtiera en un tema de conversación nacional, y prefirió mantenerlo en secreto, para que fuera algo privado, algo solo para ellos. Es una posibilidad, ¿verdad? Hay que tener en cuenta todo. La fama y la exposición mediática pueden ser abrumadoras, y es comprensible que Khan quisiera proteger su vida privada y evitar que cualquier gesto romántico fuera analizado y juzgado por el público. Los actores turcos son muy populares y cualquier movimiento que hagan es seguido de cerca por los medios y los fans. En este contexto, esconder un regalo podría ser una forma de mantener la privacidad y evitar que la situación se saliera de control. Y ahora hablemos de los detalles que han alimentado este misterio. Porque obviamente no solo se trata de un simple regalo. Se dice que Khan escondió el regalo en un lugar seguro, fuera del alcance de Demet. Como si fuera un tesoro. Algunos rumores apuntan a que el regalo era una joya, un objeto con un valor sentimental, o incluso, una carta. Una carta escrita a mano. ¡Ay, qué romántico! Imagínense la intriga, la expectativa. Ya me estoy imaginando la serie. La elección del regalo también nos da pistas sobre las intenciones de Khan. Si era una joya, podría indicar un gesto de afecto y compromiso. Si era un objeto con valor sentimental, podría significar que quería demostrar que la conocía bien y que valoraba su relación. Y si era una carta escrita a mano, eso sí que es un clásico del romanticismo turco. Las cartas de amor son un elemento recurrente en las historias turcas, y son una forma muy efectiva de expresar sentimientos y emociones. ¿Pero cómo sabemos todo esto? Buena pregunta. Bueno, pues como suele suceder en estos casos, la información proviene de diversas fuentes, fotos filtradas, testimonios de personas cercanas a la producción, y por supuesto, la propia observación de los fans. Los fans son los mejores detectives. Ellos analizan cada detalle, cada gesto, cada palabra. Y en este caso han sido fundamentales para reconstruir la historia del regalo escondido. Analizando las fotos, comparando los comentarios en redes sociales, y escuchando las historias que circulaban en el set, han logrado armar un rompecabezas que nos permite entender un poco mejor lo que sucedió en ese momento. Y por eso los amamos. Son los mejores. El papel de los fans en este tipo de situaciones es fundamental. Son ellos quienes mantienen viva la llama de la curiosidad y la especulación. Gracias a su dedicación y a su capacidad de análisis, podemos conocer detalles y rumores que de otra manera serían inaccesibles. Los foros de fans, las redes sociales y los blogs dedicados a las series turcas son fuentes inagotables de información y de análisis. Ahora, llegamos a la parte más importante: ¿qué pasó con el regalo? ¿Demet llegó a verlo? ¿Khan se lo entregó finalmente? Bueno, la verdad es que no hay una respuesta definitiva. El misterio sigue. Algunos dicen que Khan sí le entregó el regalo a Demet, en un momento privado, lejos de las cámaras. Otros afirman que nunca llegó a dárselo, y que el regalo quedó en el olvido. Y por supuesto hay quienes aseguran que el regalo fue una simple excusa para generar más expectativa y aumentar el interés en la serie. ¿Quién sabe? Lo que sí es cierto es que esta historia ha alimentado la imaginación de los fans, y ha reforzado la leyenda de Khan y Demet como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. La incertidumbre sobre el destino del regalo es lo que hace que esta historia sea tan atractiva. La falta de una respuesta definitiva nos invita a especular y a soñar. ¿Imaginan la escena de la entrega? ¿La emoción de Demet al recibir el regalo? ¿La sonrisa de Khan al ver su reacción? Son detalles que solo existen en nuestra imaginación, pero que hacen que la historia sea aún más fascinante. Y para cerrar con broche de oro, quiero compartir con ustedes mi propia opinión. Como siempre, yo creo que Khan Yaman es un hombre muy inteligente, que sabe cómo manejar su imagen, y que siempre ha tenido muy claras sus prioridades.
Creo que la historia del regalo escondido es un reflejo de su personalidad, un hombre cuidadoso, romántico, y con un gran sentido de la privacidad. Y creo que independientemente de lo que haya pasado con el regalo, lo importante es que Khan y Demet lograron conectar con el público, que crearon una magia especial en la pantalla, y que nos regalaron momentos inolvidables. Y eso, amigos, es lo que realmente importa. La imagen de Khan Yaman, como un hombre que sabe cómo manejar su imagen y que es cuidadoso con su vida privada, es algo que se ha construido a lo largo de su carrera. Sus decisiones y sus gestos han sido objeto de análisis y de debate, y han contribuido a crear una imagen de misterio y de activo. El hecho de que haya escondido un regalo, independientemente de las razones, encaja perfectamente con esta imagen y refuerza su atractivo. En cuanto a la conexión que lograron Khan y Demet en la pantalla, es algo que nadie puede negar. La química entre ellos era palpable y su interpretación en Erkenci-Kuş cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La magia que crearon en la pantalla es lo que realmente importa, y es lo que recordaremos siempre de esta pareja. Su trabajo juntos nos regaló momentos inolvidables, y nos hizo soñar con el amor y la felicidad. Además de analizar las teorías y los rumores, es importante tener en cuenta el contexto cultural en el que se desarrolló esta historia. La cultura turca, como ya mencioné, tiene una fuerte tradición romántica y una gran importancia en la familia y la amistad. Los gestos románticos, las sorpresas y los momentos especiales son muy valorados, y forman parte de la forma de relacionarse de las personas. En este sentido, la historia del regalo escondido podría ser vista como un reflejo de esta cultura, y como una forma de expresar afecto y de demostrar interés en la otra persona. Otro aspecto importante a considerar es la industria de las series turcas, que ha ganado una gran popularidad en los últimos años. Las series turcas son conocidas por sus historias románticas, sus paisajes espectaculares y sus actores guapos y talentosos. La producción de Erkenci-Kuş fue un gran éxito y contribuyó a la expansión de la industria turca en todo el mundo. El éxito de la serie y la fama de sus protagonistas también generaron mucha especulación y rumores sobre sus vidas privadas. Es fundamental recordar que al final del día, lo que vemos en la pantalla es ficción, y que la vida de los actores es mucho más compleja y privada de lo que imaginamos. Los rumores y las especulaciones son parte del juego, pero no debemos olvidar que los actores son personas reales, con sentimientos y emociones. Es importante respetar su privacidad y no dejarnos llevar por la especulación. En resumen, la historia del regalo escondido de Khan Yaman es un misterio que ha cautivado a los fans de Erkenci-Kuş y que ha alimentado la imaginación de millones de personas en todo el mundo. La falta de una respuesta definitiva nos invita a especular y a soñar, y a reflexionar sobre la importancia del romanticismo, la privacidad y la conexión humana. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que les haya gustado este análisis de la historia del regalo escondido de Khan Yaman. ¿Qué les pareció? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Khan quería sorprender a Demet? ¿O quizás estaba buscando algo más? ¿Qué tipo de regalo creen que era? ¿Creen que finalmente se lo entregó? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer sus opiniones. Y si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Aquí los espero siempre con los brazos abiertos. Muchísimas gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco asterisco profundizando en el misterio, más allá del regalo escondido asterisco asterisco. La historia del regalo escondido es mucho más que un simple rumor. Es un reflejo de la fascinación que sentimos por las estrellas, por sus vidas, y por la posibilidad de un romance fuera de la pantalla. Profundicemos aún más en este enigma, explorando otros aspectos que rodean a Khan Yaman y Demet Özdemir, y cómo este incidente particular se entrelaza con sus carreras y personalidades. Asterisco asterisco la importancia de la química en la pantalla asterisco asterisco. La química entre Khan Yaman y Demet Özdemir fue el corazón de Erkenci-Kuş. No se trataba solo de una buena actuación, sino de una conexión palpable que transmitía autenticidad. Esta química a menudo es el factor decisivo para el éxito de una serie romántica. Los espectadores quieren creer en el amor que ven en la pantalla, y la credibilidad se basa en la química entre los actores.
El lenguaje corporal observar el lenguaje corporal de Khan y Demet durante las grabaciones, entrevistas y eventos promocionales es clave para entender la situación. Los gestos, las miradas, el contacto físico, todo comunica algo. Los fans, con su ojo de halcón, han analizado minuciosamente cada detalle, creando un registro visual que alimenta la especulación. La construcción de la relación en la ficción en Erkentzicus, la relación entre Khan y Demet se construyó de forma lenta y gradual. La tensión, el coqueteo y las pequeñas muestras de afecto fueron elementos clave para mantener a la audiencia enganchada. Es posible que, fuera de la pantalla, Khan quisiera emular este proceso, construyendo una relación de manera cuidadosa y deliberada. El papel de los medios y las redes sociales. En la era digital, las redes sociales juegan un papel crucial en la vida de las celebridades. Los fans pueden interactuar directamente con sus ídolos y la información viaja a la velocidad de la luz. Sin embargo, esta exposición también tiene sus inconvenientes. La presión de los fans. Los fans, a menudo, se sienten con derecho a opinar sobre la vida personal de los actores. Esta presión puede ser abrumadora y puede influir en las decisiones de los actores sobre cómo y qué compartir. El poder de la especulación. Las redes sociales son un caldo de cultivo para la especulación. Cualquier foto, comentario o gesto puede ser interpretado y analizado en exceso, lo que puede generar rumores y malentendidos. El control de la narrativa. Los actores y sus equipos de relaciones públicas deben ser muy cuidadosos con lo que comparten en las redes sociales. Controlar la narrativa y evitar que la especulación se salga de control es fundamental para proteger su imagen y su vida privada. Análisis de las personalidades. Khan llaman conocido por su profesionalismo, su físico y su dedicación al trabajo. Khan ha demostrado ser una persona reservada en lo que respecta a su vida personal. Su decisión de esconder el regalo podría ser una manifestación de esta privacidad, o de su deseo de mantener el control sobre su narrativa. Demet Özdemir reconocida por su talento actoral, su belleza y su simpatía. Demet suele ser más abierta y comunicativa en las redes sociales, lo que podría indicar una personalidad más extrovertida. Sin embargo, esto no significa que no valore su privacidad. Teorías adicionales y especulaciones. El regalo como estrategia de marketing. No descartemos la posibilidad de que el regalo escondido haya sido una estrategia de marketing para aumentar el interés en la serie o en los actores. Esto es común en la industria del entretenimiento, y genera expectación y atención mediática. La influencia de las relaciones anteriores. Tanto Khan como Demet han tenido relaciones sentimentales en el pasado. Es posible que estas experiencias hayan influido en su manera de relacionarse y en su deseo de proteger su vida privada. El deseo de mantener la amistad. Quizás, Khan simplemente quería mantener una buena relación de amistad con Demet, sin presionar para algo más. Es posible que el regalo fuera un gesto de aprecio, pero que él no quisiera que se interpretara como una declaración de amor. El impacto en la carrera de Khan y Demet. Independientemente de lo que haya sucedido con el regalo, la experiencia de trabajar juntos en Erkentzicus tuvo un impacto significativo en las carreras de Khan y Demet. La serie les abrió puertas a nivel internacional y les permitió consolidarse como estrellas de la televisión turca. Proyectos posteriores. Ambos actores han protagonizado exitosas series y películas después de Erkentzicus. Esto demuestra su talento y su capacidad de atraer al público. Reconocimiento internacional. La popularidad de las series turcas ha crecido en todo el mundo, y Khan y Demet se han convertido en figuras reconocidas en muchos países. El legado de Erkentzicus. La serie sigue siendo recordada con cariño por los fans, y la química entre Khan y Demet es un elemento clave de su éxito. Consideraciones finales. La historia del regalo escondido es un ejemplo perfecto de cómo la vida real y la ficción se entrelazan en el mundo del entretenimiento. Es una historia que nos invita a soñar y a especular,
pero también a respetar la privacidad de los actores y a valorar su talento. Es importante recordar que las celebridades son personas reales, con vidas y emociones. Detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos que luchan por proteger su privacidad y por mantener el control sobre sus vidas. Conclusión. En resumen, la historia del regalo escondido de Can Yaman es un enigma que, probablemente, nunca se resuelva por completo. Sin embargo, lo que sí es claro es que esta historia ha alimentado la imaginación de los fans, y ha reforzado la leyenda de Can y Demet como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. La especulación y el misterio son parte del atractivo del mundo de las celebridades, y esta historia es un ejemplo perfecto de ello. Y ahora sí, con todo esto me despido por hoy. Espero que este vídeo extendido les haya dado aún más información y más motivos para seguir pensando en este misterio. No olviden dejar sus comentarios, darle me gusta y suscribirse. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.